Ok. Entonces, civilizaciones del Valle Indo están ubicadas al noreste, es decir, arriba y en la parte derecha de la península de Indostán. Y en estas ciudades se agrupaban pobladores dedicados a la siembra, ¿sí? A la ganadería. Esto que está aquí es que ellos fundían el metal para hacer armas, para hacer herramientas, ¿sí? A la realización de objetos de cerámica, a la siembra del algodón, a la siembra del trigo y a la siembra del arroz, ¿sí? Eran personas del campo. Lamentablemente, esta civilización se extinguió debido a las continuas invasiones y las constantes inundaciones que dificultaron el desarrollo de la región. Entonces, como hablábamos en el tema de Mesopotamia, ¿sí? Recuerden que Mesopotamia fue invadida un montón de veces. Así pasó con esta parte de Indostán de la India. Fue invadida muchísimas veces. Aparte que habían inundaciones constantes por estos vientos monzones y entonces esta población desapareció, ¿sí? Tuvo que emigrar a otro lugar. Vamos con la segunda época, que es la época védica, ¿sí? Es la segunda época védica. Este periodo inició con la llegada de pueblos arios procedentes del noroccidente de Asia, es decir, de arriba del continente asiático, de la parte izquierda, ¿sí? Quienes formaron reinos independientes gobernados por un rey sacerdote o un rajá, ¿sí? Estas eran las autoridades que empezaron a ejercer cuando llegaron estas personas a la India, ¿sí? A este periodo se le conoce como Védica en honor a sus libros sagrados. Los libros sagrados de este pueblo se llamaban Vedas, ¿ok? Por eso se le conoce como época védica. Entonces, estos libros Vedas dieron origen a dos religiones principales de la India. Estas religiones son el el brahmanismo, que es este que nosotros podemos observar aquí, son muy similares, y el hinduismo, ¿sí? Estas religiones permanecen hasta el día de hoy. ¿Algunos de ustedes han visto este tipo de imágenes como de personas con 8, con 4 brazos? ¿Sí los han visto? ¿No los han visto? Bueno. Estos son los símbolos de la religión hindú, ¿sí? De los indios. Son este tipo de imágenes que tienen un sinfín de nombres, son dioses para ellos. Uno de ellos, por ejemplo, podemos decir Govinda, ¿sí? Y son imágenes con personas con muchísimos brazos, ¿sí? Esas son las deidades de ellos. Entonces, estas dos religiones son las principales de la India. Durante esta época empezó algo muy importante que fue el inicio de la organización de los pueblos por castas, ¿sí? Por sistema de castas. ¿Alguien recuerda qué es un sistema de casta? ¿Ninguno? Bueno, hablemos del sistema de casta. El sistema de casta es aquella organización que hace un país en donde ubica a sus pobladores según las actividades que ellos hagan y esas actividades van a ser pasadas de generación en generación. Es decir, si una persona, pongamos un ejemplo un poquito más actual, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, era zapatera, es una persona que se encargaba de hacer zapatos, ¿sí? Esa persona moría y automáticamente su hijo seguía haciendo zapatos. Y el hijo de este seguía haciendo zapatos. Entonces es un sistema de casta, que las actividades que haga una persona va a pasar de generación en generación, ¿sí? Así se mantiene las actividades de esta población. Entonces, así empezó el sistema de casta en esta época védica,
pero el sistema de casta para ese entonces era diferente, ¿sí? Eran los religiosos, los guerreros, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, entendido la época védica, súper sencillo. Empieza la religión y empieza el sistema de casta. Dígame. Profe, tengo una duda. ¿Qué eran los raja? Ajá, los rajá. Son personas que llegaron a gobernar, ¿sí? Eran como reyes, pero son reyes sacerdotes, es decir, eran personas que gobernaban, pero eran dedicadas a la religión. Entonces, el rey sacerdote se Ah, le ya. llamaba rajá, Ah, ya. ¿sí? Gracias. Muy bien, excelente. Me gusta que tengan preguntas para ir aclarando esas cosas. Vamos con la tercera época. La tercera época se llama el Imperio Maurya Ashoka, ¿sí? Este nombre se le puede quedar grabado por Ashoka, tipo por la comiquita de... Una comiquita que hay también, que hay un personaje que se llama Ashoka. Y ya van a ver por qué, ¿sí? Este imperio surgió como la consecuencia de la unión de los reyes indios para hacer frente a las invasiones griegas dirigidas por Alejandro Magno. ¿Ustedes se acuerdan de Alejandro Magno? Sí, fue un gran conquistador de eso. Perfecto, ¿se acuerdan que Alejandro Magno también llegó a Mesopotamia? Sí. Bueno, Alejandro Magno era un gran conquistador, como dice Ana. Y llegó a Mesopotamia, llegó a muchos lugares. A uno de los lugares que llegó fue a la India. Entonces, ¿qué pasó? La India, para hacer frente a estas invasiones de Alejandro Magno, empezaron a unirse los reyes, porque habían reyes en diferentes zonas. Estos reyes decidieron unirse para ser un poquito más fuertes y vencer a las tropas de Alejandro Magno. Entonces fue así que en el año 330 a.C., Chandragupta Maurya estableció este imperio. ¿Cómo lo estableció? Bueno, uniendo a los pueblos del norte de la India. Luego, su hijo Bindusara se encargaría de expandirlo por la península de Indostán. Entonces, este imperio empezó a crecer, ¿sí? Se hizo muy poderoso. Entonces, lo más sobresaliente de este imperio y de esta época de la India fue que este hombre que empezó a dirigir este imperio hizo grandes edificaciones. Podemos ver unas edificaciones que están levantadas hasta el día de hoy. Son impresionantes, hechas de piedra, hay muchísimas. Entonces, primero creó muchas edificaciones grandes religiosas, porque acuérdense que este pueblo es súper religioso. También quisieron mejorar la red de caminos para comunicarse un pueblos con otros y fortalecieron su comercio, la venta de telas, la venta de condimentos, la venta de muchísimas cosas. Pero lastimosamente este imperio también terminó cuando se murió el emperador Asoka. Se muere él y hasta ahí llega el imperio, porque no llega nadie más que tenga su visión. Así pasamos a la siguiente dinastía, que fue la última, el siguiente periodo, que se llama la dinastía Gupta. Y esta dinastía es bastante importante hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, en este periodo se experimentó un florecimiento del comercio, es decir, el comercio empezó a levantarse nuevamente, a surgir. También se levantó lo que fue la cultura y el conocimiento científico. Esta dinastía estableció un eficaz sistema administrativo y un fuerte poder central que le permitió gozar de la autonomía local en un periodo de paz. Es decir, en este tiempo la cultura estaba en su auge, el comercio, los conocimientos científicos, entonces eso garantizó al pueblo paz. El pueblo estaba en paz. Pero las constantes invasiones de los hunos a partir del año 450 después de Cristo ya estaba creada lo que es el cristianismo, ya se conocía a Jesús, ya estaba, se había implementado el catolicismo que estaba fuerte. Pero, ¿qué pasó? Estas invasiones ocasionaron el desmembramiento del imperio, es decir, que el imperio cayó. Y cuando este imperio cayó, y fue en este entonces, eh,
¿Qué pasó con la India? A la India empezaron a llegar los musulmanes, ¿sí? ¿Y qué pasó con la llegada de los musulmanes a la India? Bueno, que hubo un momento de tantos musulmanes que la costumbre o la cultura y la religión india empezó a fusionarse con la cultura y la religión musulmana. Entonces hay una fusión, que esta fusión se puede conseguir hasta el día de hoy, ¿sí? Este, recordemos, Pakistán, que es un país totalmente musulmán, pertenecía a la India. Pertenecía a la India, en Pakistán pertenecía a la India, pero después de que muchísimos años, ¿verdad? El siglo pasado, muchos años después de esto, el siglo pasado, la India se vuelve independiente, Pakistán se separa de la India y ahí quedan todos los musulmanes que habían en la India. Hay una pequeña separación de musulmanes y de indios. Pero durante muchísimos años ellos estuvieron mezclados. Entonces aquí vemos una fotico de los musulmanes. ¿Ustedes saben algo de los musulmanes? ¿Han visto una vez un musulmán? ¿Han escuchado sus tradiciones? ¿Nadie sabe? Mm, que los trataban, que los, bueno, que son, no son terroristas, sino como que tienen ese, siempre les dicen que son terroristas. Ok, muy bien, muy bien. Generalmente nosotros hemos escuchado que todos los musulmanes son terroristas, ¿verdad? Esto no es así. La mayoría de los terroristas son musulmanes, pero no todos los musulmanes son terroristas. Estos musulmanes perdón, viven en el Oriente Medio, en todos estos países que es Irak, Pakistán, Irán, ¿sí? Y su religión es la musulmana. Pero ¿qué pasa con esa religión? Esa religión es un poquito ortodoxa y fuerte, entonces hace que haya bastantes limitantes para las mujeres, tienen unas normas bastante fuertes. Y ellos están en búsqueda de expandir su religión y su cultura, y ahí es donde se crean estos grupos que son totalmente ortodoxos y son totalmente fuertes y que quieren implantar su manera de pensar a la fuerza, y es donde se crean los terroristas, ¿sí? Estos terroristas que nosotros conocemos al día de hoy. Pero no es la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas, ellos están viviendo su vida tranquilamente. Entonces, generalmente así se visten los hombres musulmanes, ¿sí? Y las mujeres nosotros los podemos conseguir con varios tipos de hijab, ¿sí? Totalmente la cara tapada, solamente se le ven los ojos, otros nada más pueden verse toda la cara, pero no se le ve el cuello hasta abajo. Son diferentes tipos, ¿ok? Pero ellos llegaron a la India e hicieron esta fusión de culturas. Para terminar, vamos a hablar del sistema de castas que yo les dije, ¿sí? Entonces, este sistema de casta estaba conformado por cuatro. Los primeros que estaban eran los brahmanes, que eran los sacerdotes, los que me preguntaba antes, ¿sí? Estos sacerdotes estaban formados por sacerdotes, maestros en la religión y la ciencia, ¿sí? Después vienen los chatris, que esa era la nobleza guerrera y gobernante, eran guerreros. Cuando nosotros hablamos de casta, recuerden que su siguiente generación iba a ser el mismo oficio, es decir, los hijos de los chátares seguían siendo chátares, gobernantes y guerreros, ¿sí? Después venían los baicías, que ellos eran comerciantes, eran artesanos, eran agricultores, ¿sí? Ellos se dedicaban a vender sus productos. Y en el último peldaño estaban los sudras, que ellos eran los sirvientes y los esclavos, ¿sí? En este sistema de casta ellos no tenían la oportunidad de surgir. Ellos nacían siendo sirvientes esclavos, morían siendo sirvientes esclavos y así su siguiente generación. Entonces, estos eran los cuatro tipos de casta que habían para ese entonces. Actualmente no existe este sistema de casta fue abolido, ¿sí?
pero fue lo que los ayudó a gobernar durante bastante tiempo en el imperio de la India. Profe, el imperio de castas fue solo en ese periodo, ¿no es cierto? En ese El imperio de casta empezó desde aquí. Joaquín, no me pegue. Desde la época védica, Pero no me... estuvo en estas 3 épocas, ¿sí? Hasta que se abolió. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces voy a dejar Sí, de profe. compartir pantalla para ver si ustedes tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta acá? No, ninguno. No, No, hola Kevin, no te había visto. no. No. Entonces, bastante interesante, ¿verdad? Lo que vimos hoy. Conocimos un poquito la India, conocimos un poquito su cultura, conocimos un poquito sus épocas. Estuvo bastante interesante. Entonces, por eso es que la India se puso en uno de los lugares de imperios, de país más importantes, ¿sí? Por todo esto que generó, por sus grandes construcciones, por su gran potencial económico. Entonces, bastante interesante. ¿Alguna pregunta? Marcos, yo creo que está escribiendo. Hay un chat de Marcos. No, no está No, escribiendo. ninguno. Entonces, bueno, chicos, con esto continuamos terminamos la clase de hoy. Para la próxima clase vamos a volver a hacer un repaso de esta clase porque es un poquito extenso, ¿sí? Vamos a volver a repasar las diapositivas, a seguir estudiando. Para el jueves, creo que tenemos, les voy a mandar una pequeña actividad, ¿sí? Pero vamos a volver a repasar para que nos quede bien grabado este contenido, ¿sí? Entonces, bueno chicos, gracias por conectarse, nos vemos en la próxima clase y cuídense mucho. Chao, profe. Chaito, cuídense. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chaito. Ajá, falta Marcos, que se desactive Marcos.